Aquí no eres un número más. Eres una historia de Dios. Yo estoy activando el reino. Yo también. Actívalo tú también. Estamos activando el reino. Bienvenidos a la palabra de Dios con el pastor y profeta José Zamora. Se busca un buen pastor. El tema ya solo ahí deja de ver cómo así un buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. ¿Qué es un pastor? Según el Google. Miren, ahí lo puse en la presentación, según Google. En el cristianismo dice, un pastor es la persona, vamos a ver esto para poder leerlo, es la persona que se le ha conferido autoridad dentro de una iglesia para dirigir y cuidar a una congregación de creyentes. Eso es impresionante que el Google lo sabe bien, ¿verdad? Es una persona que se le ha conferido la autoridad de parte de Dios, obviamente, dentro de una iglesia para dirigir y cuidar a una congregación de creyentes. En otras palabras, es el responsable de la dirección espiritual. Eso es un pastor. El pastor, el término pastor, es algo bien importante porque a la luz de la palabra de Dios, vamos a dar cuenta ahorita, lleva un montón de requerimientos y lleva sobre todo también una gran responsabilidad que es eterna. Así que no es cualquier cosa. Por eso el tema, se busca un buen pastor. Fíjense qué dice la palabra del Señor. Vamos a empezar con Jeremías 3:15. El mismo Dios hablando dice, y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. ¿Cómo un buen pastor puede hacer bien su trabajo? Primero, teniendo el corazón conforme al del Señor. ¿Cómo es el corazón conforme al del Señor? Nos dice, con conocimiento y entendimiento. En otras palabras, no habla de sentimientos. Es bien importante que lo veamos. Estoy viendo una forma más de Dios que no conocía, de Dios Padre. Y es que al Padre lo que le gusta es que nos movamos por conocimiento. Por eso ahora entiendo más cuando decía, a mi pueblo le va mal por falta de conocimiento, porque no tuvo la instrucción, dice en otra versión. Para Dios, un buen pastor no es como nosotros hemos pensado. Y obviamente se entiende cuando dice mi pastor es amoroso, mi pastor es cariñoso. Está bien, porque Dios es así. Pero elementalmente para poder llevar una responsabilidad pastoral, una tarea pastoral según o acorde a la voluntad de Dios, dice conocimiento y entendimiento. Por eso es que cuando Jesús vio a las multitudes, esas multitudes tenían pastores, pero no eran conforme a los de Dios. Eran religiosos, se recuerdan, en su época. Y entonces, ¿qué pasó? Que dice que los vio con tristeza porque los vio que eran ovejas que no tenían un pastor. No tenían el conocimiento, el entendimiento del reino, sino lo único que conocían era la ley mosaica, la ley de Moisés. Ahí queda claro, ¿verdad? Como es un pastor conforme al corazón de Dios, tiene el conocimiento de Dios y el entendimiento de Dios. Ahora vamos a esto. Miren qué tremendo esto. Juan 10, del 1 al 2. El Evangelio de Juan 10, del 1 al 2. Miren lo que dice. En Juan 10, para que lo sepamos, está hablando el Señor de lo que es su pastorado, el pastor, cómo es el pastor. En todo Juan 10, ustedes lo pueden leer. Ahí está lo que es ser un pastor. Dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Pongan la atención a esto. Aquí viene el tema hoy. Sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Aprendamos entonces. El que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Dónde es que entra? Dice el que no entra por la puerta de las ovejas. Bien, yo recibo en el nombre de Jesús que podamos hacer nuestro viaje ya misionero a Tierra Santa. Creo que ya es hora que hagamos, es uno de mis sueños, pero sobre todo hacerlo con las ovejas, porque ustedes saben que en el pastorado, según Dios, la oveja crece con su pastor y el pastor crece con sus ovejas. Por eso es que las ovejas no pueden ser heredadas. Yo que tengo la bendición de ser hijo de mi papá y que es mi pastor, en otras palabras, hijo espiritual y hijo biológico, entiendo perfectamente eso, que mi papá me pudiera heredar algún bien, pero no me puede heredar una oveja, porque la oveja crece con su pastor. Y ahí se entiende cuando Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas, porque hay un crecimiento junto, hay un intercambio junto. Ahora viene lo que viene aquí la palabra. En verdad os digo, dice Jesús, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Anote,
Ese se le llama el roba ovejas, gloria a Dios, el roba ovejas, así como en McDonald's hay el roba hamburguesas, ¿verdad? Amén. Este es el roba ovejas. El roba ovejas siempre va a entrar por la puerta que no le asignaron. En otras palabras, lo voy a decir así para que se entienda bien. Ustedes sabían que todo buen pastor tiene su lucha contra este espíritu, es un espíritu que viene a intentar sacar a las ovejas del redil que Dios las asignó. Por ejemplo, voy a tocar un punto aquí, no es emitir un juicio porque eso ya pasó y es una realidad, pero hubo una profeta jezabélica que juntó a muchos grupos de mi papá en su momento y les dijo, no vayan más con este pastor tiene esto, tiene mil defectos. Y mucha gente le hizo caso. La gran mayoría no le hicieron caso porque sabían dónde era su lugar, dónde Dios los había asignado. Pero algunos sí se fueron, definitivamente se fueron. Esto, hermanos, aquí me voy a meter ya primero por el lado natural y luego por el lado espiritual. En el lado natural, decía aquel cantante, si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, dice, hazle caso a los que te hablen mal de mí, pero luego cuídate de ellos, porque es así, el que te habla mal de alguien, tarde o temprano va a hablar mal de ti. Las cosas caen por su propio peso. Ahora bien, cuando nosotros entendemos el pastorado, por eso el tema de hoy se busca un buen pastor, cuando entendemos el pastorado según los parámetros de la verdad, de la palabra de Dios, nos damos cuenta, en primer lugar, pastor humano aquí en la tierra, perfecto no lo hay. Lo que sí hay son pastores con entendimiento y con sabiduría de Dios, que eso va a ser la gran diferencia porque, regreso a la cita anterior, Jeremías 3:15, dice Dios, les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. No dice que sean perfectos, no dice que no tengan debilidades, las tendrán, pero tienen una gran pequeña diferencia, conocen a Dios y entienden cómo es la naturaleza de Dios. Yo he aprendido como pastor, esto que les voy a decir, me ha llevado muchísimo tiempo, pero aprendí a no meterme en la obra de otro siervo o sierva de Dios, a otro pastor o pastora, a no meterme en esa obra si Dios no me envió. Si Dios no me envía, yo no me voy a meter ahí, porque si me meto por emoción, miren lo que dice la palabra de Dios, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. En otras palabras, la puerta de las ovejas se llama Cristo y cada pastor que es puesto por Dios tiene la autorización de parte de Dios de abrir o cerrar. En una oportunidad había una pareja que inició con nosotros en el ministerio y al principio iban súper bien, los vimos prosperar, vimos mil cosas. Pero de repente este espíritu los tomó. Este espíritu, anótelo, los que están tomando notas, ese espíritu se llama el antipastoral, así se llama. Es un espíritu inmundo que Dios lo reprenda, el antipastoral. Entonces el antipastoral lo que hace es que te pone a ver todos los defectos de tu pastor. Y una vez lo digo. Y por eso dice que sube por otra parte ese espíritu. Y lo que viene es a robar a las ovejas del redil que fueron asignados. Entonces déjenme ponérselo así. Empezaron a poner mil cosas contra nosotros. Se sentía la oposición. Esto fue antes de la pandemia. Nosotros no entendíamos. Hasta que el Señor nos reveló después con esta cita bíblica que les estoy mostrando cuál es ese antipastoral. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bueno, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Déjeme ponérselo así. Hay una puerta que el pastor Dios le da. Hoy estoy entendiendo las llaves del reino. Le dijo, Pedro, ¿quién dicen que soy? Y Pedro fue el único que le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que había de venir. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo reveló ninguna religión aquí abajo, sino vino desde el cielo. Y le dice, y yo también te digo que aquí te pusieron Simón, pero allá arriba te conocen por Petra. Tú eres allá piedra viva. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino. Hoy lo entiendo. Le estaba hablando al que iba a ser el sucesor de él en cuanto a la dirección de la iglesia. Oigan lo que les voy a decir. Todo el mundo me decía, pastor, sáquelos, dígales que ya no más, que en esto, y yo estuve de verdad orando, siempre una decisión así la tomo con el Señor, yo Señor, de verdad, y el Señor no me hablaba nada, hasta que de repente el Señor me empezó a decir, ya no son más tus ovejas, ya no,
ya, diles que tu tiempo terminó con ellos. Y tú dices, yo, Señor, pero yo me recuerdo que yo no podía, y alargué, y la cosa seguía peor y seguía peor, hasta que un día el Señor me confrontó. Dije yo, bueno, tengo que obedecer, hasta por palabra profética, el Señor me lo confirmó. Y entonces me recuerdo que los cité, les dije, hermanos, el tiempo con ustedes terminó, no soy más su pastor. No, ahí empezaron a decir, disculpanos. Yo no les había dicho, no les había pedido disculpas, no les había pedido que me dijeran perdón o nada. Solitos ellos empezaron a decir, perdonanos, que esto, que el otro. Yo sabía que el espíritu antipastoral los había tomado de tal manera que les hacía ver que no era yo su pastor. Entra por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quién es ese? Tiene un nombre y un apellido, se llama Don Satanás, que Dios lo reprenda. Amén. Que lo que quiere es robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Por eso, para que el antipastoral no nos visite, usted tiene que saber que hay una puerta. Si usted tiene un pastor, usted tiene una puerta asignada. Ustedes han visto que hay personas que se van muy rápido de esta tierra, por ejemplo, una enfermedad, y de repente dicen 2 meses, 3 meses y justo se van. Hay personas que mueren rápido y hay otras personas que les lleva 1 año, 2 años, 6 años, no se mueren y sufren. Cuando eso pasa, generalmente, espiritualmente lo que hay es una cuenta pendiente. Y esta cuenta pendiente, la palabra de Dios nos enseña que no debamos nada a nadie, excepto el amor. La única deuda que Dios permite es que tengamos, que nos amemos los unos a los otros. Esa es la única deuda. Cuando estas personas pasan por esas situaciones, la mayoría, no digo todas, pero la mayoría, se dan cuenta que en algún momento dejaron a su pastor. Se salieron del orden que Dios les había establecido. Escuchen esto, qué precioso. Ahorita el Señor me la está poniendo bien. Te saltaste algo, me dijo el Señor. Miren esto. Jeremías 3:15. ¿Quién pone el pastor? ¿Yo o Dios? Dice Dios, les daré pastores conforme a mi propio corazón. Momento. ¿Me lo tengo que ir a buscar o es Dios el que me lo pone? Pequeño gran detalle, ¿verdad? A veces la vida está en los detalles. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. No se unan a un yugo desigual. La palabra de Dios no dice que prohíbe casarse con alguien que no es creyente, no, dice, no se unan. Lo recomienda el Señor. Pequeño gran detalle que muchos dicen, no, en el camino lo convierte. Y luego es como andar con una llanta pinchada que no va uno muy lejos porque no está en el mismo yugo. Ahora, ¿me lo busco el pastor o me lo da Dios? Respuesta, a la luz de la palabra. Dice Dios, yo les daré pastores conforme a mi propio corazón que los guiarán con conocimiento y entendimiento. No dice que los van a entretener y que los van a hacer pasar buen momento. No, dice, les van a enseñar a conocerme y a entenderme, dice Dios. Eso es ser un buen pastor. El tema de hoy, amadas, se busca un buen pastor. Amén. Entonces Dios no lo da. Ahora ya vimos el segundo punto. El que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Escuchen, esto es bien precioso. Cuando yo entiendo cuál es mi lugar en el Señor, es como en el matrimonio. Uno en el matrimonio permanece muchas veces, no porque todo el tiempo sea el sentimiento del amor. Eso sería el ideal, pero eso solo pasa en Walt Disney, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre. Pues no, pues de repente empiezan a aflorar todas las debilidades, todas las cosas que no nos gustan de nuestra pareja, de nuestro cónyuge, y lo que sostiene ese matrimonio es si se casaron por amor. Porque si fue por amor, entonces el amor lo puede todo, lo sufre todo, no busca lo suyo, el amor no hace nada indebido, el amor cubre todo. Todo eso yo lo cubro con amor. Exactamente lo mismo en las cosas de Dios. Si yo estoy en el lugar correcto, es no la que me gané, no es el que me tocó, sino es el que Dios tenía para mi vida. Qué cosa más linda, qué cosa más linda. Entonces el amor cambia, porque es un amor de Dios, es algo que vino de Dios. Hay una cita que me llama la atención, dice, riquezas y bienes se heredan de los padres, pero una buena mujer está reservada para el que Dios ama, para el que Dios ama. Imagínense que es regalo de Dios, dice en otra versión. Esto es consejo pastoral hoy. Prefiera las cosas que Dios le manda a las que usted se vaya a querer buscar. Yo tengo que aprender a no buscar las cosas, sino a dejar que Dios me sorprenda.
He aprendido en la UPP. Esa es la universidad de todo hijo de Dios, la universidad del puro pellejo. Ahí he aprendido yo a ya no buscarme las cosas, sino dejar que Dios me las ponga en el camino. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, si yo busco dónde voy a predicar, si yo busco dónde hay más ovejas, me vuelvo un salteador, y que Dios me guarde en el nombre de Jesús. He aprendido a estar con las que Dios o con los que Dios me pone a caminar. Bendito sea, ahí no hay pierde. Estamos en el lugar asignado, las cosas se van a hacer de frente, en el orden de Dios. Ahora, tenemos que saber, amadas, que así como el pastor puede estar haciendo bien las cosas, hay otro, pero el que sube por otra parte es el ladrón y salteador. Déjeme ponerle un ejemplito, los salteadores y los ladrones de hoy día. La cosa va bien, la palabra va bien, y de repente el salteador y el ladrón empieza a hablarte y a decir, eso lo dice por tal cosa. Ah, eso lo predica porque es pastor, porque él no tiene problemas. Eso lo dice porque ellos viven en otro mundo. Hay que tener cuidado. Yo he aprendido a cuidarme del antipastoral, a no darle ni oídos, porque es como el anti-esposa, ¿sí o no? Que empieza a hablarle a uno y a mostrarle todo lo malo de la esposa o del esposo. Si uno presta atención a eso, uno empieza a ver solo los defectos, y dan ganas de salir corriendo de ahí. ¿Y qué? El enemigo feliz, porque logra su cometido, que es robar, matar y destruir a la... Éxodo 3:1. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Y un día Moisés llevó a las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios, que se llamaba Horeb. Allí Dios se le apareció en medio del arbusto que ardía en llamas. Y usted sabe la historia ahí. Fue cuando por primera vez Moisés se encuentra cara a cara con Dios, y cuando se acerca, dice, me acercaré la zarza que ardía, y le dice, me acercaré para ver por qué no se consume. Y se encuentra con Dios, que de entradita le dice, quítate tus sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa, el monte Horeb. No voy a entrar al momento que tuvo Moisés con Dios, me voy a quedar con esto. Moisés era el hijo de la hija de Faraón. ¿Ustedes recuerdan la historia de Moisés? Moisés fue criado como un príncipe en Egipto, que Egipto era la opulencia del mundo, era el primer mundo en aquel entonces. Y Moisés, dice la carta a los Hebreos, en capítulo 11, dice, por la fe, Moisés rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió sufrir con la esclavitud, con los hebreos que eran esclavos en Egipto, hasta que fue el gran libertador y lo sacó. Todo lo que Moisés pasó y con lo que se crió, con la opulencia, con la fama, con el prestigio, con las comodidades de Egipto, ahora, ¿qué necesidad tenía, por causa de Dios y de su pueblo, de terminar siendo un pastor de ovejas literal? Y es bien tremendo, porque dice la palabra de Dios, miren esto es precioso, aquí hay una revelación linda, no se la pierda. Dice que un día, no sabemos cuánto tiempo había pasado, un día, dice, Moisés llevó a las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios, que se llamaba Horeb. Escuche, esto es revelación del Espíritu Santo. Esto no soy yo, esto viene del cielo para tu vida. Un pastor, cuando está feliz con lo que está haciendo, puede llevarte hasta el monte de Dios. En otras palabras, Moisés estaba tan feliz con su nueva vida de pastor de ovejas que se le fue la onda y llegó hasta el monte Horeb. Yo no sé aquí hasta dónde el Señor me permita, llevar a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Miren qué responsabilidad tiene un pastor. Así como Moisés pudo haberse quedado en su rutina, enrutinado, unos 60 años, Moisés un día sintió de Dios llevar a las ovejas más allá y termina llevándolas hasta el monte Horeb, hasta el monte de Dios. ¡Ah, qué belleza! Eso no se va a lograr si nosotros, los ministros, no estamos conectados a Dios, sino estamos conectados al hombre, jugando a ser quién es el pastor más famoso, jugando a ver quién es el más ungido. No vamos a llevar a las personas al monte que hay que llevarlo, que es el monte de Dios, al monte Horeb. Esa es la tarea de todo buen ministro. Por eso el tema hoy, se busca un buen pastor. ¿Ven? Y miren quién era Moisés. Números 12:3. Lo dice la palabra de Dios, no yo. Y aquel varón Moisés era muy manso. A ver, yo me recuerdo que un día en un grupo, una niña no me dejaba predicar. Lloraba y lloraba, era una bebé. Y yo pues en aquel entonces no era ni papá ni nada, y empezaba yo a ser pastor.
Y le dije a la hermana, hermana, por favor, ponga a su hija en modo avión. Nunca más llegaron, ¿va? Bueno, 6 años después estoy yo en un grupo que era de parejas y éramos 3 matrimonios y de repente eran casi 18 matrimonios y bueno, estaba aquello lleno esa sala, me recuerdo hasta en el comedor había gente y me recuerdo que unos niños no paraban de llorar y yo seguía predicando como si nada. Y me dice un joven al final, me dice, pastor, yo no sé cómo aguantás, yo hubiera terminado el tema, yo les hubiera dicho, le llamaba la atención a los papás y le digo, yo quería saber cómo lo logré y le conté la historia de 6 años atrás. También dicen que echando a perder se aprende, ¿verdad? Entonces el tema hoy, se busca un buen pastor. ¿Usted quiere un buen pastor? Pues ese pastor que le va a llevar, le va a llegar bien procesado. Va a llevar un montón de defectos, eso sí, ya convertidos en habilidades. Va, en otras palabras, hermano, usted no sabe lo que me ha tocado a mí pasar para que hoy esté aquí predicándole bien. Gloria, alabe al Señor, no a mí, alabe al Señor, diga, Señor, gracias que perfeccionaste al hermanito José. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces aquel varón Moisés era muy manso, solo le ganaba, según lo que dice la palabra de Dios, solo le ganaba el hijo de Superman, ¿verdad? Porque el hijo de Superman es Supermancito. Esto es para que se ríe un poco, ¿va? Es para que se ríe un poco y les quiero decir, viene bien al momento, yo me considero con ustedes un pastor feliz, de verdad. Si Dios tiene más gente asignada, pues bienvenidos sean, pero yo soy un pastor feliz, así se los digo, me siento un pastor feliz, gloria a Dios. Era muy manso aquel varón, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Abuelitas o mamás que están acá perdieron una buena oportunidad de anotar la cita bíblica y empezar a pedir por sus nietas o por sus hijas que se casen con un Moisés. Señor, te pido un hombre manso para mi hija. Gloria a Dios, un hombre que abunde en mansedumbre. Gloria a Dios, porque un hombre manso es una perla, man. Un hombre que tarda en airarse. Es un hombre, ese es un hombre valioso para Dios, un hombre valioso para Dios. Pero a veces el ser humano no sabe lo que quiere, ¿verdad? Veíamos el caso, esto es cierto, esto lo vi yo, veíamos el caso de una persona que oraba porque su esposo era maltratador, era alcohólico y todo, y oraba por su cambio, y Dios lo cambió tanto que hasta se convirtió en un pastor. Y después ya no le gustaba a la hermana, porque dice, antes me gustaba cuando me sonaba, antes era varón, ahora ya se volvió del otro lado. Tenemos que ser sinceros, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que realmente amamos en nuestra vida? Eso es lo que vamos a pedir. Y Moisés era un hombre manso, súper manso, el más manso que había en la tierra. Ahora, miren, ya pusimos a Moisés, ¿se dan cuenta cómo venimos? Venimos con que Moisés, Dios lo convirtió en pastor de ovejas, literal, y llevó a las ovejas al monte de Dios. Nos muestra la naturaleza de ese pastor, era muy manso. Y ahora miren a las bellezas que le tocó pastorear, pues. Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado Moisés, porque él había tomado una mujer cusita. Miren, esto de verdad no es llorarme, esto por favor, de verdad no es llorarme, pero voy a poner solo una pinceladita para que usted mire lo que callamos los pastores o lo que nos toca sufrir. Si manejo un carro viejo, no tengo fe. Si manejo un carro último modelo, amo al dinero. Gloria a Dios. Si predico muy largo, que qué barbaridad, que no respeta el tiempo de los demás. Si predico muy corto, que no tiene dominio de la palabra. Miren, ser pastor es como cuidarme hasta de lo que no hago. Eso es ser pastor. Ustedes saben que yo tengo que estar muchas veces en situaciones donde ya no sé ni quién ser. Amén. Porque, y no digamos a nivel familiar, porque, y no digamos si soy profeta, porque entonces el Espíritu Santo me revela, la tiene este con este, y esta con esto, y entonces esta situación, si dices esto, aquel se va a enojar, y si dices esto, el otro se enoja, y entonces uno está así mejor, no porque Moisés no había orado, no porque Moisés no era manso, no, aquí hermanas, el problema era por la esposa que había tomado don Moisés. Esto es algo que toca el corazón porque pasa hasta en las mejores familias. A veces nuestros pleitos no son ni siquiera pleitos válidos para Dios, sino ¿por qué se casó con ese? ¿Pero por qué hizo esto? ¿Pero por qué hizo lo otro? Amados, con amor se los digo, para que no la visite el antipastoral,
no dé lugar a contiendas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren ser mansas? A ver, no voy a contender. ¿Qué toxicidad hay en las redes sociales, Dios mío? Y eso lo que quita es que el ladrón, que es el enemigo, que Dios lo reprende, feliz, ¿verdad? Feliz porque el lema del diablo es divide y vencerás. Tremendo. Mejor seguir la voz del buen pastor. Bueno, entonces todo el problema era por la Cusita, que por cierto, la Cusita era de raza negra. No le gustaba a don Aarón y a María, que es Miriam también en otras versiones. Por cierto, María significa Miriam, la mujer que había tomado a Moisés. Números 12:2. Hasta aquí todavía están salvos de peligro. Pero aquí en el versículo 2, mire, es que solo es un versículo del 1, ahí todavía están a salvo. Que no les parece la decisión que tomó su pastor. Eso es válido, está bien, no le gusta, sus razones tendrá. Ahora, el 2, aquí está el pecado, aquí está el problema. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oigan y lo oyó Jehová Dios. No hable mal de alguien que Dios ama mucho, porque el Señor lo ama tanto a ese alguien que hasta oye lo que dicen de él. ¿Qué habrá sentido Dios el día que su hijo amadísimo, unigénito, estaba muriendo por usted y por mí? Y esos sinvergüenzas que lo mataron, bájate y creeremos, mentiroso, y lo escupían y jugaron, dice que jugaron cartas al azar, juegos al azar con sus ropas. ¿Qué habrá sentido Dios? Y todavía Jesús en la cruz sabía cómo era el Padre. Dijo, perdónalos, la primera palabra en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pusieron en tela de duda si solamente Dios hablaba por Moisés o también por ellos. Y lo oyó el Señor. Hay cositas que decimos que tenemos que arrepentirnos en el nombre de Jesús y que le invito en el amor de Dios. No deje que el antipastoral le haga hablar cosas que después el Señor encienda a usted la ira de Dios. Tremendo. No lo hable. En el nombre de Jesús se lo digo. No hable. Puede pensarlo, puede tenerlo ahí, pero si lo habla, la cosa se agrava. La cosa se agrava. Y entonces miren lo que dice. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos dos. Hay otra versión que dice contra ellos dos. Y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. La nube era la gloria de Dios. Se miraba antes, literalmente, cuando la gloria de Dios caía en el tabernáculo, se veía una nube literal. Era la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Inmediatamente que aquellos hablan, la Shekinah se va. La gloria de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no necesitamos ver una nube alrededor nuestra, porque eso sería ser místico, sería ser como Dragon Ball, ¿va? Goku. No, yo no necesito que la nube sea literal, pero yo sé que habito en la gloria de Dios. Entonces, como habito con la gloria de Dios, yo no me animo a opinar y a emitir juicios de nadie en el nombre de Jesús, menos de un Moisés, menos de un Moisés. Y entonces mire lo que pasa. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Revelación 5. Esto es revelación avanzada. Esto que les voy a dar es algo sólido. Por lo que el texto deja de ver, a Aarón le tenía que haber dado lepra también, porque los dos dijeron, los dos pensaron lo mismo. Pero la revelación es la siguiente. A Aarón no le cayó lepra porque Aarón lo pensó, pero no lo dijo. La que lo pensó y la que lo dijo fue doña Miriam, doña María. Ella lo pensó y lo dijo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, son como escamas que le salen a la piel. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Ay, Señor Jesús. Ay, Señor. Todo iba bien con el pastorado de Moisés hasta que Miriam opinó sobre Moisés y puso en tela de dudas si Moisés era el único por el cual Dios hablaba. Y resulta ser, aquí está la revelación, resulta ser que el pastor que Dios le asignó a usted, no el que uno se busca, sino el que Dios le puso, resulta ser que es la voz de Dios para nosotros. Porque yo no me puedo dirigir a mí mismo. ¿Cómo decirles esto? Yo soy pastor, pero tengo un pastor en esta tierra. Yo no me puedo dirigir a mí mismo, porque si no, entonces, ¿qué doy? Amén. Tengo que estar bajo autoridad para poder tener autoridad. 12, versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Cómo así? Yo creo que Moisés decía,
¿Estos cuates qué onda? La otra está leprosa. Habían hablado mal de mí y Moisés no sabía nada y encima ahora viene aquel y le dice, no pongas este pecado sobre nosotros. ¿Qué pecado? Yo creo que ahí sí Moisés no lo dice la Biblia, pero Moisés así, ¿what? ¿Qué pecado, muchachos? ¿Qué me están hablando? Aquí se confiesa, Aarón, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, oigan, como un aborto, ¿verdad? Sí, porque oigan, tiene ya medio consumida su carne. Me estaba dando esta palabra el Señor ayer en la tarde y en la noche. Yo meditaba y yo decía, Señor Jesús, wow, cuánta gente, tal vez ni yo lo sé, la tienen contra mí y sus carnes se están consumiendo, yo ni lo sé. Qué terrible. Ya está casi consumida su carne. Amados, ¿por qué estoy metiéndome a esta profundidad bíblica? Porque nosotros, dice, a mi pueblo le va mal por falta de conocimiento. Vaya, está bien, tu pastor aquí en la tierra te falló, te quedó mal, se salió de la verdad. Bueno, Dios te puede proveer otro pastor. Eso sí, no te vayas hablando mal de él, no te vayas diciendo lo malo que es. Deja que ellos solitos se hagan el daño, pero no acarrees lepra para tu vida. Ahí está. No te quites el gozo, no te quites tu felicidad. Gloria a Dios. Y vas a darte cuenta que no todos son iguales, porque hay gente que ha tenido malas experiencias y dice, todos son una partida. No, ¿por qué? Es como lo mismo, es como en el amor. No por una mala experiencia todos los demás son malos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y termino con esta. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amados, como diría Jesús, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. No dice por sus dones, no dice por sus templos, no dice por su fama, no, por sus frutos. Y es que un fruto no sale de la noche a la mañana. Es que un fruto muchas veces lleva años en que salga un fruto. Por eso me llama la atención que dice, no se olviden de sus pastores. No se olviden de sus pastores que os hablaron la palabra de Dios y oigan, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo bendigo a Dios que yo miro las generaciones crecer, miro las familias multiplicarse, miro las bendiciones llegar y Dios sigue siendo el mismo, pero Dios ahora sí dice algo aquí y la gloria sea para Él. Lo tengo que decir porque esto va a bendecir tu vida. Pero ha habido un trabajo que se ha hecho. Esto no ha caído por arte de magia del cielo a ti. No, esto ha pasado a través de un hombre imperfecto que se ha dejado procesar por Dios. Esto ha pasado por un hombre o una mujer de Dios que dijo sí, a pesar de que él mismo a veces decía no. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso dice, acordaos de sus pastores. Qué tremendo eso. Ese sí, que muchas veces decimos no. No, Señor, hoy sí no voy, Señor, estoy que no aguanto. Y el Señor, ve, ya no va, pues, va, Señor, voy. Le decía a un joven del ministerio, le decía, vos, de verdad, se fue a un super congreso en, no sé, en Ohio, no sé dónde. Y dice que un gran pastor americano le dijo que lo veía viajando. Y dice que dijo, eso me lo ha dicho el José desde hace 6 años. Y yo, gloria a Dios, va. Gloria a Dios, sin necesidad de ser tan famoso, ni estar en Ohio, hermano. El Señor nos usa. Gloria sea a Dios. Entonces, recuérdese lo que han hecho bien. Imite eso. Imite la fe que han tenido. Gloria a Dios. Acordaos. Se los voy a decir con mucho amor. Pastor, aquí hay una palabra para usted. Miren, cómo se siente, es como un bálsamo, hombre. Es como que el pastor come cuando uno recibe un mensaje, estoy orando por usted. Y los que no lo mandan, yo sé, aquí hay muchos que oran por mí, no lo mandan. Pero a veces somos humanos que necesitamos un cariñito, necesitamos, aquí estoy. Gloria a Dios. Termino con esto. Triste esto que les voy a poner, no quise poner los demás porque habían fotos incluso y para qué ponerlos, muy triste, pero dice suicidios en Estados Unidos. Esta información que tengo es reciente. Dice, las estadísticas indican que los pastores tienen que enfrentar problemas de depresión,
agotamiento físico y mental. El 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión y el 71% están agotados. Además, el 72% de los pastores dicen que solo estudian la Biblia cuando necesitan preparar sermones. El 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a sus familias y el 70% dice no tener un amigo de confianza, de acuerdo con el informe del Instituto Schaeffer. Terrible esto, hermano. Pastores, usted no lo va a creer, pastores han muerto, han quitado la vida. No es mi caso, que el Señor me guarde y reprendo eso en el nombre de Jesús, ni lo va a hacer en el nombre de Jesús. Pero entiendo por qué, puedo entender un poquito por qué he estado en esto. Uno no se da cuenta como pastor, pero uno empieza a manejar el sentido de solo me necesitan cuando la cosa está mal. Prácticamente empieza uno a darse cuenta y decir, Señor, Señor, ¿y quién se da cuenta de lo que yo necesito? Señor. Y ahí, gracias a Dios, está el Espíritu Santo, pero aquí sí quiero tocar un punto también. Qué lindo cuando el pastor puede tener ovejas de confianza, que se vuelven sus amigos de confianza. Jesús tenía 3, Lázaro, María y Marta. Eran sus 3 grandes amigos. La palabra de Dios dice iba a Belén, a la casa del pan. Fíjense, que ahí estaban sus 3 amigos. Y Jesús, cuando iba ahí, es porque necesitaba llenar su tanque. Necesitaba un refil de amor, Jesús. Amén. Y hasta se peleaban por ver quién le cocinaba a Jesús. ¿Se recuerdan? Marta y María peleándose. ¿Cómo querían a Jesús? Sentada a los pies de Jesús. Había confianza, había amistad. No era el gran pastor Jesús ahí, no, era un amigo de la familia. Ese es el éxito de un pastor. Gloria a Dios. Gálatas 6:10. Por lo tanto, hagamos el bien a todos cada vez que se presente la oportunidad, y especialmente a los que por la fe, esta versión me gustó, son de la familia, especialmente a los que por la fe, son de la familia. Yo me gozo en este grupo de decirlo. Amén. Aquí hay hermanas que por la fe son como mi familia, por la fe, como por la fe. ¡Hala, qué lindo, hermano! Qué lindo, especialmente, hagamos el bien. Qué bonito poder tener gente que se convierten como en familia. Ahí es cuando uno está bien, ahí es cuando uno está sano, ahí es cuando uno no se siente agobiado, aunque esté cansado, uno sigue para adelante. Y todos necesitamos eso. Así que los invito, así como esto se aplica para uno el pastor, se aplica para ustedes como ovejas y también como ustedes en sus vidas personales. Necesita personas de confianza, personas que usted pueda ser usted, que usted pueda reposar, que la hagan sentir, viva, que la hagan sentir feliz. Gloria a Dios. Esas personas, usted las necesita a su alrededor. Amén. Para que entonces todo lo que las personas demás digan, opinen, piensen, hagan de mí, no me afecte. Ahí está. Ese es el mensaje hoy. Así que se busca un pastor, hermanos. Se busca un pastor. Queremos un buen pastor. Podemos producir ese buen pastor. Yo bendigo a Dios, siempre no me cansaré de decirlo, sus ofrendas. Yo cuando inicié el ministerio, ponía pastor José Zamora. Nunca se me olvida eso, ¿verdad? Cada vez que yo miraba ese término pastor, yo me lo creía. Tal vez en esos momentos yo no me los creía, no al 100%, pero hoy lo veo, hoy lo veo y digo, Señor, gracias. Gracias, Padre, por eso que puso en el sobre. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea Dios, da como una palmadita en la espalda. Vamos, hombre, adelante, adelante, sigue. Gloria a Dios. ¿Cuánto bien podemos hacer? ¿Cuánto bien podemos hacer? Así que oramos, oramos. Si usted tiene un buen pastor, yo pido al Señor, de verdad, que no quite de mí ese deseo de hacer las cosas bien, de ser un pastor, de verdad. Amén. Estar ahí. Y, por cierto, también digo, el pastor está para acompañar. Yo muchas veces me toca acompañar a la oveja, ya ni siquiera ir a darle una cita bíblica o orar, sino simplemente acompañar. Mañana, primero Dios oren por mí, me toca acompañar a una oveja, siempre me manda papelitos que está orando por mí y le tienen que hacer biopsia para ver si no es cáncer. Pero desde que me enteré, el Señor me dijo, acompáñala. Así que mañana, primero Dios, voy a acompañarla a hacerse sus exámenes. Dios pone eso, Dios pone el querer como el hacer, y yo creo que está bien, que pude haber dicho, hermana, voy a estar orando, pero Dios me llevó un poquito más allá, a extenderme, a decir, sé pastor, hazla de pastor, acompáñala. ¿Ven?
Así me ha tocado con otros jóvenes acompañarlos a sus exámenes. Y esto sé por qué es. Jesús hacía eso. Jesús no solo predicaba, Jesús estaba con la gente. Estaba con él. Si necesita acompañamiento pastoral, ahí estoy. Para eso es el pastor. Les daré conforme a mi corazón, dijo Dios. Conforme a mi corazón. Así que oramos. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que hoy tú nos has dado. Señor, recibimos en el nombre de Jesús poder estar entendidos de ti, conocerte a ti y saber, Señor, que pueden haber salteadores, pueden haber, Señor, ladrones en el camino, pero te pedimos, Padre, que nos des el entendimiento, que nos des tu voz, Señor Jesús, Espíritu Santo. Danos tú la voz que necesitamos, Señor Jesús, para que nuestros pies no se desvíen, para que no nos salgamos del lugar que tú tienes asignado a nuestras vidas. Señor, donde hemos visto tu mano poderosa, donde hemos visto milagros, donde hemos visto, Señor, cosas que si miramos para atrás no las podríamos imaginar, Señor. Yo te doy gracias, porque este ministerio, Señor, no es mío. Este ministerio tú me pusiste, Señor Jesús. Y hoy puedo ver grandes frutos en mi vida y en la de muchos más, Señor. Y por eso te doy gracias. Y, Señor, te pido que esa responsabilidad preciosa que tú me das la pueda cumplir como tú quieres. Señor, sigue perfeccionando mi vida, sigue acercándome más al monte Oreb para que pueda dar esos verdes pastos que tú quieres, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Oramos también por todo pastor, Señor, todo ministro que predica tu verdad, Señor, tu reino en este país. Dales fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús. Dales regocijo por hacer tu obra. Dales alegría, dales entusiasmo, dales pasión, Señor, a los que lo estaban perdiendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Y gracias por esas ovejas, Señor, que saben, Señor Jesús, como Juan, el discípulo amado, que saben confortar a tus hijos, que saben animarlos, que saben exhortarlos, Señor Jesús, para que echen para adelante, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y sellamos esta palabra y la declaramos sembrada a lo más profundo de nuestro corazón y que nada ni nadie nos la pueda quitar. Gracias, Señor. Gracias por cada una de tus hijas que han oído tu palabra hoy. Bendícelas a ellas y a sus casas, a toda su descendencia. Sean bendecidos con toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Si deseas ofrendar en este ministerio, puedes hacerlo a la cuenta monetaria Banco Industrial número 14900662990. Gracias por apoyarnos a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. No dejes de suscribirte a este canal para recibir todo el contenido que subimos en tiempo real. Hasta la próxima.